Que están al tanto ya de la importancia que tiene la educación sexual en el ámbito educativo. Esto es algo sobre lo que se ha debatido muchísimo. Se han implementado planes y manuales que fueron absolutamente polémicos en las administraciones anteriores. Hoy el consejero de ANEP insta a que se revisen los programas sobre la temática. Nosotros tenemos en este momento vía Zoom a Fernanda Sosa, que es especialista en políticas educativas y magíster en ciencias sociales con orientación en educación. Bueno, ¿cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, a ver, porque hemos tenido desde hace muchísimo tiempo esa sensación de estar en el debe con el tema de la educación sexual en niños, a nivel de institución educativa. Otros siguen sosteniendo que eso se enseña en casa. Yo no sé si hay un consenso general sobre cómo abordar este tema y menos cuando, para empezar, si lo dejas en manos de un docente, una maestra o de tus padres. ¿Qué opina usted? Eh, bueno, en Uruguay durante todo el siglo XX hubo fuertes disputas Sí. cada vez que se intentó incorporar la educación sexual al sistema educativo, pero en el siglo XXI, a partir de 2008, con un antecedente en 2005, la creación de Comisión de Educación Sexual, y en 2008 empezó a funcionar el programa de educación sexual que instauró la educación sexual en la ANEP, en los 4 subsistemas Sí. de la Administración Nacional de la Educación Pública. La educación sexual además está en 2 leyes en Uruguay, en la ley 18.426 de salud sexual y reproductiva se habla de educación sexual, y por supuesto en la ley de educación 18.437, uno de los lineamientos curriculares que se plantea para el sistema educativo es la educación sexual en todos los niveles del sistema, y lo que se plantea es dar instrumentos que promuevan la reflexión para el disfrute responsable de la sexualidad. Es decir, que tiene ahí un enfoque además porque se plantea la reflexión crítica de las relaciones de género y sexualidad. Es decir, que en Uruguay la educación sexual está establecida de distintas maneras, en los distintos subsistemas. Es cierto que esto, en la manera que llegue a las clases, a los maestros o maestras, a las instituciones, a la UTO, a los liceos, es de manera diversa, pero la educación sexual funciona en nuestro sistema educativo y es una responsabilidad pública. ¿Por qué? Primero porque se piensa en maneras de vivir la sexualidad con respeto. La sexualidad se la piensa como parte de la construcción integral de las personas. La idea es superar viejos enfoques de prevención o de salud solamente profilácticos vinculados a enfermedades de transmisión sexual. La idea es pensar no solamente en la ausencia de enfermedad, que también es parte importante, pero también pensar en el bienestar en estos temas, y el bienestar tiene que ver con el disfrute, con el placer, con el consentimiento, con la participación informada en estos temas. Supongo que hace Y referencia a la necesidad de darle un marco para luchar y combatir la violencia de género. efectivamente, Ah, porque el marco que se le da en ambas leyes es el de derechos, la perspectiva de derechos, que lo que propone justamente es vivir en la tónica de la dignidad humana, que es lo que plantea la Convención de Derechos Humanos, y la idea es no solamente brindar información sobre los derechos, también proteger los derechos, prevenir situaciones de discriminación, prevenir situaciones de abuso, de maltrato. De ¿es esto se trata. posible en su mirada que se le haya dado a la educación sexual con la mejor intención igualmente, obvio, ¿no? Como una relevancia en sí misma am, y enfocándola demasiado en el concepto de los derechos y tal vez se ha perdido la posibilidad de darle un marco mucho más allá de lo corporal, físico y genital? ¿No podemos haber caído un poco en eso y en olvidar? Yo sé que hay mucha gente que la palabra valores no les gusta, pero
Es una palabra que existe en el diccionario, por lo tanto me siento con todo el derecho de usarla, ¿no? Y que varían en todas las familias, pero de alguna manera le dan un sentido mucho más allá, más emocional a la sexualidad. Es que hoy explicaba que esto es parte de nuestra construcción integral, no es solamente, como estás planteando vos, es en realidad una construcción integral de nosotros como personas en el sistema educativo, y hay que recordar que el marco que tiene nuestro sistema educativo es el de la laicidad, el del respeto por distintas formas de vivir y de construir y de disfrutar nuestra sexualidad en el mundo. La idea es brindar información, que circulen, que esta información contribuya para analizar decisiones, que se activen procesos reflexivos, que se desnaturalicen construcciones culturales machistas o estereotipadas, porque si no trabajamos esto, si no trabajamos en esa reflexión y en esa discusión de esos temas, necesariamente lo que opera es la desinformación o el prejuicio directamente, porque nuestras sociedades están hipersexualizadas. Sí, sí. Estos temas circulan, y si los omitimos dentro del currículo explícito, lo que ocurre es que los estudiantes no piensan estos temas, no reflexionan, a veces ni siquiera se dan cuenta de que esto puede ser objeto de ¿Y reflexión, cuál es el de límite construcción. entre, o el equilibrio, si se tiene claro, desde quienes son los encargados de elaborar las políticas justamente educativas en esta área, el equilibrio entre desnaturalizar lo que queremos romper y no terminar naturalizando lo que tampoco por ahí es la mayoría? Entonces, Lo que ¿cómo pasa es es el que, equilibrio? sí, lo que pasa es que me parece que para explicar esto hay que entender algo que es propio de la educación pública, que es la laicidad. La intención de los sistemas educativos públicos no es imponer una mirada en determinados temas, sino justamente promover el respeto y la construcción y la discusión de distintos temas para que cada persona pueda desarrollarse a sí misma y alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad, como plantea el derecho a la educación. Entonces, no se trata de que cuando enseño, por ejemplo, la perspectiva de derechos, o cuando trabajo en contra de los estereotipos de género, eh, yo estoy imponiendo determinadas cosas. Lo que estoy haciendo es trabajar con contenido que proviene de distintas disciplinas, y además contenido interdisciplinar, que se trabaja en las instituciones educativas, desde la historia, desde todas las asignaturas que se te ocurran, no solo la biología, la geografía, la historia, la educación cívica, que tiene mucho que ver con temas de convivencia, Claro. ¿sí? Entonces, cuando pienso en educación sexual, tengo que pensarla desde esa perspectiva, desde la posibilidad de que cada quien se construya como sujeto y que ejerza derechos. El derecho a la salud, Bien, y eso el es derecho a algo la que salud tiene que hacerlo, sexual. perdón que vuelva a insistir, ¿no? Eh, ¿En qué medida eh, suministrar ese derecho tiene que correr por cuenta del Estado, sea institución educativa y demás, o de la familia del niño? Bueno, te contesto. Esto hace muchos años lo explicó maravillosamente la pedagoga Reina Reyes. Ella explicaba que ambos derechos, el derecho a educar y el derecho a la educación, ambos son derechos, pero que pueden enfrentarse, ¿sí? Claro. Cuando se aceptó, nuestro país es firmante, ratificó la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en 1989, que opta por el interés superior del niño. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a elegir quiénes son, a opinar, a pensar por sí mismos, eh, a participar, tienen derecho incluso, tienen libertad de culto. Y esto incluso en enfrentamiento a veces frente a sus familias. Entonces, cuando el Estado protege el derecho a la educación, lo que está protegiendo es esto. En caso de menores de edad, ¿no?, hasta 18 años, lo que protege es el interés superior del niño. En Uruguay el derecho a educar está reconocido también, hay libertad de enseñanza,
Las familias que quieren optar por enviar a sus hijos a la educación privada lo pueden hacer. En la educación pública se defiende el derecho de niños y niñas y adolescentes a la construcción de la vida que ellos quieren y al pleno desarrollo de la personalidad. Esta es la idea de laicidad. Bien, y supongo que está pensado la especialización de quienes van a impartir esta materia. Bueno, desde 2008 se incorporó en el Consejo de Formación en Educación, es decir, en formación de docentes, para cualquiera de las áreas de la ANEP, se incorporó un seminario de educación sexual y además se les da formación a los estudiantes en materia de protocolos de abuso y de violencia sexual para que puedan aplicarlos en caso de vivir esas situaciones en las instituciones educativas. Conocer, ¿no? Enterarse de que alguien está siendo vulnerado en estos temas de violencia o de abuso sexual. Es decir, esto se trabaja, pero creemos que hace falta profundizar, sobre todo porque, como lo planteaste al principio, este es un tema controversial y es evidente que hay docentes que sienten que necesitan trabajar mejor estos temas para poder avanzar en estos. De todas formas, en primaria la educación sexual está incorporada transversalmente en el programa, en las distintas asignaturas. En secundaria existe un rol que son los articuladores de educación sexual. Sí. En la UTU se hacen talleres, es decir, hay un trabajo hecho en torno a esto. Yo creo que hay que profundizarlo. Creo que también hay que profundizar algunas áreas, sobre todo la formación, que es algo que los docentes siguen reclamando. Y bueno, y el programa de educación sexual hace tiempo también que desarrolló una línea de trabajo para personas con discapacidad en educación sexual, y bueno, creo que eso es muy interesante, es una línea que también hay que continuar, la línea hacia la diversidad sexual, de proteger contra la discriminación, contra el abuso, desnaturalizar los mandatos de género. Estos me parece que son los temas clave. Y por supuesto, como te decía, esta idea de ejercer los derechos y que la educación sexual permite ejercer derecho a la salud, a la información, a la educación. Sí, sí, obviamente que además es de los nichos que uno visualiza como que van quedando donde apostar todas las baterías para poder cambiar justamente los bemoles de la violencia de género en el futuro, ¿no? Más allá de las medidas del momento, ¿no? que siempre vamos corriendo de atrás, pero si no se germina, no hay semillero ahí. Sí, estos temas son complejos, ¿no? Multicausales, los de violencia de género o violencia hacia distintos colectivos, hacia mujeres, diversidad sexual. Sí. Y bueno, yo creo en la educación y pienso que, bueno, que es un lugar en el que hay que trabajar, hay que defender esto y bueno, y además que la educación sexual tiene que ser una política de Estado, más allá del gobierno que esté en el momento, tenemos que seguir apostando a esto, apelando a los instrumentos de derecho internacional y nacional que tenemos en el país. Muy bien. Le agradezco muchísimo de verdad por su tiempo, ¿eh? Ya nos dio más que suficiente para poder conversar y debatir aquí en el panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos. Fernanda Sosa, entonces, especialista en políticas educativas, magíster en ciencias sociales con orientación en educación. Bueno, ¿qué opinas de estos asuntos, Marta? Bueno, a ver, varias cosas. Primero quiero tomar algo que ella dijo, que fue el interés superior del niño. El interés superior del niño en realidad es un concepto jurídico vacío. Se va llenando de contenido con diferentes situaciones. Y va de la mano de lo que se llama la autonomía progresiva de la voluntad. Quiere decir que yo no le puedo decir a un niño de 3 años que elija X cosa porque no está en condiciones, tengo que hacerlo yo por él. Entonces, la capacidad para decidir qué le gusta y qué no le gusta, o qué puede elegir y qué no puede elegir,
va de la mano de los años. Por ejemplo, si tú le preguntas a un niño de 5 años si quiere ir a la escuela, seguramente te va a decir que no, porque prefiere quedarse en la casa jugando. Eso una cosa. Segunda cosa, hace un par de años hubo toda una gran polémica con unas guías que habían salido de educación sexual y muchos padres reclamaban el derecho a ser ellos los que de alguna forma marcaran la educación sexual que querían. O cuándo le ibas a empezar a abrir el panorama, mostrarle todas las otras posibilidades. Exacto. Había un Entonces, tema de tiempos ahí que era muy debatible, bueno, ¿no? entonces, yo creo que este tema, es cierto, no puede ser dada la educación sexual como antes, de una perspectiva biologicista, quirúrgica, que muchas veces los chilenos llegaban y decían, ¿qué me dijeron? Sí, hasta qué asco daba. Hasta qué asco. Sí, Entonces, pero con el cuidado y el respeto de que es un área sensible donde los padres tienen derecho a marcar qué información quieren que reciban sus hijos. Es decir, no darle un aluvión de información a un Claro, niño pero que viste quizás que no está pronto. el tema, viste, yo creía entender por lo que dijo la especialista que, bueno, podés mandarlo a una escuela privada. En la pública pareciera que va a ir con un manual pero que ellos entienden es el Pero el no que me hay que dar. parece, no me parece justo, Bueno, porque entonces ¿está bien? estás condenando a los padres a que tengan que hacer una inversión económica para que sus hijos no reciban el manual. A mí me parece que no va por ahí. No, puedes estar muy de acuerdo con el manual también, ¿no? No Sí, según el necesariamente. manual. Pablo, pará. ¿Te sentaste alguna vez a hablar de sexualidad con tus hijas? No, son muy chicas. ¿Qué hacen? 8 y 7 años. Bueno, Pepe, Sí. bien. ¿Vos? Sí, también. Ah. Sí, claro. Ok. Más chicos que en esa edad. Porque en realidad vos le tenés que marcar a los niños. Sí, bastante antes de los Sí, 8. mucho pero antes. bueno, está. Porque en realidad. Lo debe haber hecho su mujer. Todo lo que Seguro son, que Soledad todo lo lo que hizo. son Imagino límites que de sí. que no toquen su cuerpo, de que, o sea, eso es mucho más chicos que. Y me parece que ahí arranca el tema, Sí, en realidad, sí, sí. en cómo nos relacionamos los adultos con nuestra propia sexualidad y cómo la transmitimos Sí. hacia nuestros hijos. Y la Ojo, ver- no es fácil. No, claro que no es fácil. No, ¿qué va a ser No es fácil? Yo me fácil ser acuerdo que padre, me estaba imagínate haciendo la transmitir recontra canchera. conceptos. La recontra canchera con mi hija. Claro, cómo transmitir conceptos Y me basados en- dice, buen acting, ma. Porque yo me estaba haciendo la re natural, porque aunque somos grandes, vivimos ya mucha cosa, nos manejamos con total libertad con nuestra propia sexualidad, pero a la hora de explicar el panorama, termina siempre siendo algo medio así Pero complicado. acá se está hablando no del aparato reproductor femenino y masculino, la prevención de las enfermedades o todo eso. Acá se está hablando de una educación sexual. De sexualidad, que va mucho más allá de lo exacto. anatómico, Por eso, de obviamente. sexualidad. Bueno, pero yo cuando hablé con ellos hablé de que sexualidad, no de dentro, sexo, no dentro de de genitalidad. por lo que yo entendí, comprende la diversidad sexual, el respeto por el otro, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está ¿Cómo te hablando acá. concebís? Claro, cómo vos te concebís y demás. Y hay muchos padres que no les interesa que los hijos tengan esa... El tema de la autopercepción. Claro, no les interesa, pero es una discusión que Que se da en son los que, partidos bueno, políticos. Pero a ver... Son cosas más pero- modernas, No me convengamos. golpes la mesa. No, bueno, pero vamos a decir las cosas como son. Bueno, hablen ustedes, yo voy a contestar. Puede haber padres realmente que no tengan ganas de que su hijo esté en la onda Pero- de me autopercibo Yo una entiendo cosa, mañana otra. Entiendo yo qué sé. perfectamente Pero es lo que que es vos eso, planteás. O sea, yo vengo de la época en que en realidad tus padres prácticamente no te hablaban de sexualidad. O sea, y tampoco es que tengo 200 años, El ¿no? péndulo, o sea, señores, como siempre. Exactamente. O cuando te desarrollabas y tenías tu primera menstruación, recién ahí se sentaban a decirte que era lo que ya te había pasado, ¿no? O un padre felicitándote porque te habías desarrollado. No tenés ni idea, no me felicites. Pero no estoy hablando de Entonces, la realidad es que obviamente siempre van a haber familias más conservadoras o que también entra el plano religioso. Yo entiendo que en la educación pública tiene que haber un único manual, obviamente, que refleje los conocimientos y las pautas básicas estamos- para que los niños puedan desarrollarse libremente. acá estamos Más hablando- allá de si sus papás quieren o no que el niño se desarrolle libremente, porque está el derecho de la persona, del niño, a poderse autoconcebir como siente, ¿Y está más pronto? allá de a sus papás les guste o no les guste. ¿Y está Fa- pronto para decidir? Fantástico. ¿Cuándo Por se lo da? supuesto, por No supuesto. sé. Está pronto para decidir su sexualidad siendo mucho más chico Pero- de lo que nosotros pensamos. O sea, yo no le voy a decir a un niño lo que le puede gustar y lo que no le puede gustar. No, nadie- Le puede- nadie o dice sea, eso. Otra vez evidentemente. volvemos a caer Nadie en el dice error de Nacional y Peñarol, Blanco y Negro. Claro. Cada uno con sus hijos
obviamente puede darle la educación que desee. Ahí está la gran diferencia entre educación y enseñanza, que para mí existe, ¿eh? Una cosa es la educación, otra cosa es la enseñanza. La enseñanza en manos de profesionales, los padres acompañamos, hacemos los deberes, estamos con ellos. La educación, bueno, siempre van a estar los padres primero y también los docentes van a colaborar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que es un manual, es cierto que es un tema muy sensible, porque yo estoy seguro que ningún padre, no quiero generalizar, pero la mayoría de nosotros no nos sentamos cuando nuestro hijo inicia, no sé, 5º año de escuela a ver todos los programas, a ver qué le van a enseñar, a ver en historia qué te van a enseñar, en matemáticas, en geografía, pero si seguro viene educación sexual, ese manual, ese programa... Entonces, a ver, si ponemos las cosas sobre la mesa, acá lo que está atravesando la polémica es lo diferente. Cómo se ha instalado y naturalizado lo diferente, cómo enseñar a respetarlo y en algunas miradas se cree que se está tratando de imponer. Ahí está el... Pero ¿o me claro, equivoco? porque... Pero ese es el kit de la cuestión. Naturalizar lo diferente. Naturalizar y respetar es una cosa. Naturalizar y fomentar es otra. Lo que pasa es que la educación en realidad no fomenta que vos seas de una forma que no sos. En realidad la educación, y si vos lees objetivamente el manual y no con preconceptos, sino objetivamente el manual, en realidad lo que te dice, te pone arriba de la mesa el abanico de posibilidades o de situaciones a las que vos te vas a enfrentar. No te dice, a ti te tienen que gustar los hombres, a ti te tienen que gustar las mujeres, a ti te tienen... No, no dice eso el manual. Entonces, a veces creo que nosotros adultos le ponemos una carga a lo que está escrito que no tiene y que... Es muy probable. Y que quizás ¿Sabes por qué? los docentes lo transmiten a los niños de una forma que nosotros no sabemos cómo se transmite porque pedagógicamente no estamos capacitados. Pero ¿a vos te parece, por ventura, que la violencia de género va a desaparecer porque vos le enseñes al nene a jugar con muñecas y a la nena con autitos? No, no pasa por ahí. Yo creo que es una parte importante. Yo creo que eso no los tiene nada que ver. Que los niños sepan que pueden jugar con lo que tienen ganas de jugar y que no está mal que un varón juegue con un bebé, que un varón cocine, son cosas o juegue con una cocinita y que una nena puede jugar al fútbol, puede usar una patineta. Son cosas distintas. Bueno, yo creo que es importante. Nadie dice que esté mal. Te lo voy a cerrar. Nadie dice que esté mal. Absolutamente importante. Nadie dice que esté mal. Lo que te digo es que vos no podés forzarlo, tiene que darse naturalmente. ¿Qué es lo forzar? Que le digas, no, vos tenés que hacer esto. Yo no, que haga lo que quiera. No, pero el manual no dice que te estás equivocadísima. El manual no dice que lo tiene que hacer. No, pero favorecen eso con la famosa perspectiva de género. No, no lo favorecen. No lo favorecen sí. y no hay perspectiva de género. Hay agenda de derechos, que es totalmente diferente. Agenda de derechos, agenda de derechos sí, pero no la es agenda de derechos no es cualquier cosa. No, agenda de derechos. ¿Leíste el manual? Yo te pregunto lo vi primero. el manual y no me gusta. Si yo tuviera un hijo chico, la verdad ese manual no me gustaría. ¿Qué es lo que no te gusta del manual? El estilo. Es un derecho que tiene que ser mío. Soy yo la que le permito a mi hijo que haga tal cosa o tal otra porque para eso tengo patria potestad sobre él. Hay autonomía progresiva de la voluntad. Ahora, a mí no me va a decir un manual y un docente que yo no conozco ni sé cómo está formado, qué es lo que mi hijo tiene que saber o no. Pero es que esto no va a salir porque vivimos en una sociedad machista, patriarcal, que es difícil decirlo, ¿no? Porque no lo dice. Está dando, ya se está impartiendo. No, pero... En todo caso, lo que están planteando en la ANEP ahora es cambiarlo un poco, pero Bueno, ya está. está bien, pero no va a ser aceptado en su totalidad, porque es muy lindo decir que somos de mente abierta y aceptamos la diversidad y está todo fantástico y divino, pero en el fondo, la gran mayoría de nosotros no la aceptamos. Bueno, sí. Eso es una realidad. Políticamente está precioso decirlo. ¡Viva la diversidad! Y cuando está la marcha del 8M y todo lo demás, y cuando hacen la marcha de las mujeres, que está muy bien que la hagan, todos en el grupo de varones recibimos cualquier tipo de meme burlándonos de eso. Y es así, porque es una sociedad machista, patriarcal y muchas veces hipócrita. Entonces, para poder aceptar esos manuales y demás, y las reformas educativas en materia sexual y diversidad, primero tenemos que cambiar la cabeza de la sociedad. Y los uruguayos, lamentablemente, o no, sí, no sé, eso se verá, somos así. Y hay que aceptarlo y hay que decirlo con todas las letras. Ahora, nos juntamos todos y hablamos de la diversidad y hay que aceptar al otro y que la educación es muy bueno porque es algo que está progresando, dar este tipo de manuales porque somos una sociedad moderna y de mente abierta. Pero cuando cerrás la puerta de tu casa no sos ni moderna ni de mente abierta. Esa es la realidad. Y nosotros decimos, sí, nosotros aceptamos a un gay, por supuesto, y demás, bla, divino, de la boca para afuera. La gran mayoría de la boca para adentro no lo acepta. Entonces, no seamos hipócritas. Tenemos que cambiar la mente de nosotros primero para poder hacer que estos manuales funcionen. Ya que estás hablando de... Ahí va. Estás generalizando
y además Queda muy en lindo una decirlo, generación ¿no? Pero no es determinada. tema Hoy la lindo. juventud tiene una mirada Claro, muchísimo no más depende de mansa, nosotros. tranquila, Yo creo que hoy la- ¿Querés, hoy la querés comparar juventud- cuántos jóvenes tiene esa mirada y cuántos son el resto de la población uruguaya que no la tiene? Hoy la juventud... ¿Hacemos un número, una hoy regla la de 3 y juventud- vemos? Porque Pablo, todos ¿sabés somos qué es En lo todo uruguayos, ¿no? caso, La juventud- están las voces que sugieren que se ha ido el péndulo para el otro lado y Sí, que hoy es casi que para pertenecer o tener identidad de ser cool hay que probar todo. No, no es así. No, el es péndulo así. no se Bueno, fue para el otro hay lado. quienes sostienen Claro, eso no es también. lo que genera el manual ni el perfil del manual. Y de hecho yo creo que los jóvenes, que son las primeras generaciones que han tenido esta formación, están demostrando cómo deberíamos de ser nosotros, en el aceptar al otro, en el ser abierto, que eso no significa que a mí me dijeron o a los jóvenes le dijeron que tenían que ser de tal o cual forma. Yo creo que el resultado lo está mostrando que hoy la juventud es mucho más abierta en aceptar al otro. Sí, claro. Ahora hay que trabajar Pero la todavía otra no es parte. suficientemente pero la ahora hay sociedad que en su trabajar. Bueno, porque es un No, cambio claro cultural que no, lleva tiempo y los que- cambios Pero culturales es a lo que son voy. lentos, llevan Es tiempo. a lo que voy. Claro. Somos de una forma que parte de la juventud o la gran mayoría tenga otra forma de pensar, que está bien, aplaudo y está bárbaro, pero no es el conjunto de la sociedad. La Bueno, en gente- algún bueno, momento quizás lo sea. Y eso es lo que va a Es el costar punto de partida cambiarlo. Bueno, está cambiarse, bien. Pablo. Claro que va a Pero es lo costar. que digo, es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no, pero que todavía esta sociedad no está preparada No, para eso. claro que no. No lo está. Sin No embargo, lo está. Pero Manuel- mirá que hay todo, bueno, capaz que porque no tenés adolescentes todavía. Créeme que hay una franja etaria en la que, para bien o para mal, te guste más. No estamos te guste discutiendo si está bien o menos, está mal esto. en la foto de Instagram aclaran que además es gay. Digo, ¿por qué? Yo no pongo soy hetero. Pero O sea, es una parte... es un orgullo en algunos casos. Tal vez el orgullo sea, hey, miren, lo puedo decir Hoy lo libremente puedo porque decir y rompí antes el no se silencio. podía Es una decir. parte de Otra la lectura puede sociedad. ser, se está como que naturalizando al punto de fomentar. ¿Qué sé yo? Pero eso Acá es una hay parte de la miradas. sociedad. Es una parte Los de la jóvenes, sociedad. Está los bien, pero jóvenes. es una parte de la sociedad. La sociedad es un Que conjunto. el futuro, querido. Y está bien, pero los que toman la decisión hoy no son ellos. ¿Está claro? Sí, no. Entonces, ellos tienen este pensamiento, pero los que toman la decisión hoy no son los jóvenes. Estos, que está bien que así lo hagan. Capaz que dentro de 30 años o 20 años, ellos van a tomar determinado tipo de decisiones muy diferentes a esta. Pero hoy la sociedad en su conjunto no está preparada para eso. Y las autoridades tampoco. Aunque tengan un discurso inclusivo, diverso, de mente abierta, por dentro no lo son. Le pese a quien le pese, esa es la realidad Yo que te digo, tenemos. la educación que hoy están recibiendo nuestros hijos va en esa línea. Por Y eso entonces- vos hoy tenés adolescentes con esa mente abierta, con esa mente de inclusión, con esa mente de reclamar muchísimas más mujeres derechos. Mirá lo que son las marchas y la cantidad de chiquilinas jóvenes, Y está muy adolescentes bien. que van. Claro, por eso Y te lo está muy digo. bien. Es que en realidad el cambio en educación sexual, en la educación, fue favorable. Fue favorable que los chiquilines tuvieran todos esos elementos y son los adolescentes que son gracias a esos elementos. Yo creo que hay que profundizarlo, comparto totalmente lo que decía porque va pasando el tiempo y uno necesita ir dándole más herramientas a los chiquilines para ciertas cosas, para ciertos cuidados. Pero Yo hoy qué sé, antes todavía era no una- estamos preparados para eso. Pero en Pero- realidad estamos Bueno, pero preparados estás porque en está camino. pasando. Igual, pero Está ponele que no pasando. está. Pero ¿Cuánto ustedes estuvimos en preparados? vez de Vos- pelearme tanto, Pablo, no me escuchan. Pablito Están querido, pasando. ¿cuánto tiempo pasamos vos y yo para lavar los platos y no tomarlo como te estoy Yo ayudando? no la ve de toda la Estoy haciendo una tarea de mujer. Bueno, si sos hipócrita, sos hipócrita. No, no es hipócrita. Te juro que no. El día. Bueno. Acordate el día del asado en casa. Bueno, sí, yo también la veo, Me pero no daba- se trata hasta de eso. cosa me daba, Son todo cambios así. culturales Toda que la tienen que vida. ver. Pará, y Había le un pregunté cambio a la cultural. mujer, che, ¿está haciendo puntos acá? O que me dice, eres limpito siempre, es punta y Bueno, grave. está bien, todo. pero bueno, vos no. El resto de los hombres pasó un montón de tiempo para lograr ese tipo de cambios culturales. Y la verdad que también está esa autopercepción que tenemos todos nosotros con respecto a este tema. A mí en las últimas horas particularmente me asustaron muchas cosas que vi. Y me asustaron muchas mujeres, y lo digo con todo respeto, pero que están criando hombres netamente machistas. He visto posteos diciendo, lo único que le pido a mi hijo es que lleve su camarita y que grabe cuando tenga una relación con una mujer, porque es el único respaldo que va a tener. Está bien, Mabel, si querés darle la camarita, pero me parece que lo más importante es que le enseñes a tu hijo, que es lo que yo trato de hacer con el mío, varón, determinados lineamientos de respeto y que si te dicen que no, es no y te das vuelta y te vas, por ejemplo. Y esa misma persona señalaba, bueno, no es bueno que las mujeres salgan con personas que no conocen. Claro, mis padres que tenían 40 años de casados en un momento eran desconocidos, no se conocían, ¿eh? Pero después pasaron 40 años juntos. Y te aclaro, Mabel, que en algún momento... ¿A quién es Mabel? No, Mabel es un nombre que estoy Es inventando un ahora. nombre ficticio, es un nombre Te ficticio. aclaro que la mayoría de los abusos sexuales se cometen
puertas adentro con gente que conoce muy bien con quién está. Conoce a su abuelo, a su padre, a su padrastro, a su tío, al amigo de su papá, y ahí se cometen muchos abusos sexuales. Esta persona también señalaba que estaría bueno para las mujeres fijarse en lo que es, no me sale el nombre ahora, hay una carta, digamos, que contiene los nombres de personas acusadas de abuso sexual. El registro de abusadores sexuales y violadores. Y decía que estaría bueno antes de salir con una persona consultarlo. Primero, no es una aplicación donde pasa el 121 que me dice a qué hora pasa. Punto 1. Ese registro no es de uso público. Hay que ir a la policía científica, firmar una declaración jurada, llenar un montón de formularios. ¿Sabes si hacerlo público o no? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Y además explicar por qué estás pidiendo esa información de si esa persona está en ese registro. No creo que en un momento de un baile digas, para que dame 15 días, voy a consultar y después veo si puedo bailar contigo. No, eso es una caricatura de una situación. Bueno, lo que pasa es que lo dijo la legisladora, ¿sabes? Sí, pero están caricaturizando un tema. Lo que te quieren decir es, presumo, yo no sé qué es lo que está en la cabeza de la persona que lo dijo, ni mucho menos. Creo que fueron 2 personas, no una. Pero al margen y Yo hablé de una legisladora. No, fueron 2. Hay una escritura también que lo dijo. No sé. Pero al margen y sin perjuicio, creo que lo que es una caricatura por el linchamiento público que se hizo de estos 4 muchachos que hablamos ayer y, el bajar la situación a lo que se transfundió después con el tema de los audios. Entonces creo que en ese marco dicen eso. Pero eso es una caricatura, nadie va a hacer eso. A ver, esto no es Estados Unidos que el abusador está identificado en el bar. No me parece una caricatura, la verdad. No, a mí tampoco. Yo lo interpreto así porque no tiene Ahí va, sustento. vos interpretás que es una caricatura y yo interpreto que es un dato de la realidad que la verdad... Que además viene de un legislador y que hay familias que le van a decir a sus hijos, o sea, qué difícil ser mujer. Qué difícil ser mujer. Yo Primero creo que es difícil ser mamá. No, qué difícil ser mujer. Que tenés que mirar el registro de violadores para aceptar salir con alguien o no. Tenés que salir con alguien que conozcas. No sé cómo vas a hacer. O sea, tenés que buscar una pareja. Tenés que tener una pareja, tiene que ser un conocido. Porque si es desconocido, no sé, en el mismo círculo, no sé cómo hacer. No sé, pero todas esas cosas se generan. Está complicadísimo. Pero todas esas cosas se generan, ¿sabes por qué? Es Por todo el circo mediático que se da cuando hay un hecho de estas características, cuando de repente 4 o 5 son investigados por una violación y demás. Claro. Salen voces de todo tipo, marchas de todo tipo, y se da todo esto que estamos hablando ahora del registro. Muy delicado A mí no esto me de parece circo qué hacer con la Eso, libertad, ¿no? Muchas conquistas en el ejercicio libre de la sexualidad que han logrado las mujeres también supone desafíos enormes. Ahora, lo que no tiene que pasar es que en ese ejercicio libre de la sexualidad, cuando se dice no, es no. Y eso es educación sexual. Y no se de la buena, y no se tiene de que la que tiene que ir a fondo. De la que yo me atrevo a meter la palabra tiene valores. Pero bueno, vieron que, insisto, no hay mucho quórum a veces en la utilización de esa palabra. Pausa y ya venimos.